convencido que la verdad es blanca. Él va a buscar la forma de decir, miren, ustedes piensan que es negro, yo entiendo por qué ustedes piensan así, pero quiero decirles que en realidad tienen que abrir la mente, tienen que considerar esto, esto y esto, y al final van a ver que es blanca. O sea, Maimónides no es un demagogo, a diferencia de otros líderes que a veces dicen únicamente o principalmente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Tiene una visión de él no va a renunciar a la integridad, a su integridad intelectual y espiritual como líder. Ahora, para hablar de esto mismo en un lenguaje más moderno y más clave que creo que nos puede ayudar en nuestros tiempos. ¿Qué es liderazgo? Hay muchas teorías, hay muchos enfoques. Yo estoy tomando el del gran profesor de la Universidad de Harvard, que se llama Roland Heifetz, que en un libro llamado Liderazgo sin respuestas fáciles, desarrolla una concepción valorativa del liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de otros que dicen que un líder puede ser un gran líder aunque sea un líder nefasto, como por ejemplo algunos como Stalin o como Hitler y Max Schamann, digamos, no, él dice un líder que no ayuda a su comunidad, a su sociedad, a encarar los problemas y tratar de resolverlos, aunque sea un gran hombre carismático que sepa mover a las masas, no es un líder, es un demagogo. Y él lo que plantea es que la clave del líder está en identificar lo que él llama el desafío adaptativo. Es decir, un desafío adaptativo es un problema complejo que no conocemos soluciones simples ni sabemos bien en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, el caso mismo de la pandemia de hoy, que estamos viviendo y que nos preocupa a todos nosotros. No nos queda muy claro hoy en día, entendemos mejor las causas, no sabemos bien las soluciones, estamos luchando con eso. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo lo encaramos? Porque no es solo la cuestión de salud, que ya de por sí es muy terrible, está la cuestión económica, está la cuestión social, está la cuestión psicológica, está política. Están pasando cosas muy complejas. Si uno lo toma como un desafío adaptativo, uno sabe, por ejemplo, la diferencia de la malaria, otros problemas que ahí sabemos la causa y sabemos la solución. Y la humanidad en estas últimas décadas ha logrado vencer a muchas enfermedades porque se identificaron sus causas, como la polio, por ejemplo, que en la década del 50, acuérdense los que tienen edad, era la angustia como tenemos ahora. Lo que pasa es que ahí afectaba a los niños, a los jóvenes. Y sabemos el problema hasta que se encontró la vacuna, se encontraron a través de Sabin y después Salk, que lograron, Salk y después Sabin, que lograron resolver el tema. Pero él dice, un líder es aquel que identifica el problema, el desafío adaptativo de su sociedad. Porque también hay problemas técnicos, que sabemos, por ejemplo, yo diría que el problema hoy en día de las drogas es un desafío adaptativo porque no entendemos, a ver, desde el consumo bien y cómo el tema de las adicciones hasta pasando por toda la distribución, la criminalidad, etcétera, y no es un tema de un país, es un tema global. Entonces, ese es un desafío adaptativo. Ahora, Heifetz dice lo siguiente, y Heifetz también es médico, aunque se dedica al liderazgo. Él dice que de vuelta vuelven a un concepto que es muy antiguo, es el concepto de equilibrio. O sea, hay sociedades que tienen cierto equilibrio. Previo a la pandemia, vivíamos cierto equilibrio en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra actividad, más o menos teníamos una rutina, una estructura. Pero cuando hay algo que amenaza ese equilibrio profundo, hay que cambiar. Como estamos cambiando de hábitos, estamos ahora en confinamiento voluntario, obligatorio, dependiendo de dónde estemos, pero si no se genera un sentido de urgencia, que algo tiene que cambiar, no se hace nada y hasta que puede ser demasiado tarde. Entonces, Maimónides tenía este concepto y para él un problema adaptativo de su tema era que la práctica judía era un caos, no había orden, no había una orientación y él desarrolló un modelo para esto. Ahora, cuando estamos en una situación de caos, digamos, donde el equilibrio que teníamos en el mundo hasta ahora ya funcionaba, pero ahora no funciona, él dice que puede haber tres respuestas, digo esto Heifetz, Roland Heifetz. La primera es aplicar las respuestas habituales y se restaura el equilibrio. Que esto está bien cuando estamos en un problema técnico, digamos, ¿no?
Es decir, hay gripa normal, nos ponemos las vacunas previas, minimizamos la cantidad de infectados. Eso funciona porque ahí sabemos cuál es el problema, tenemos la vacuna, tenemos la etiología, todo. Con el coronavirus todavía se está aprendiendo y va a tardar meses o tal vez más que años hasta que tengamos una solución de este tipo técnica que con una vacuna se acabó el problema. Hoy en día estamos lidiando con todo. Pero no solo eso, o lo mismo pasa cuando vemos que la economía entra en una situación, digamos, de inflación, hay políticas que se saben tomar y que reducen esa inflación. Pero ahora estamos ante un problema que es un desafío adaptativo. Las instituciones nos tenemos que adaptar a este nuevo contexto y por eso tenemos tantos cursos en línea que vemos por todos lados y somos todos, como me decía hoy una colega, somos todos zombies, no zombies, zombies porque estamos todos con Zoom metidos todo el día, ¿no? Entonces, uno pues si sigue igual, va a ir muy rápido al precipicio, porque estas respuestas habituales no funcionan en el contexto actual. Y Maimónides entendió que si seguía con la ley judía como estaba, que era algún texto por aquí, un rabino escribía una carta o una responsa por acá, no se iba a solucionar. Hacía falta lo que él hizo, que es escribir una obra que dé una respuesta sistemática total a ese caos que había en el mundo judío. Otro tema que dice Heifetz es, la segunda idea es que uno intenta restaurar un nuevo equilibrio con respuestas del pasado que dan calma temporal, que traen graves consecuencias para el futuro, incluyendo la declinación total del grupo. Es decir, si uno aplica respuestas habituales del pasado, porque es lo que sabemos, porque es lo conocido, porque es lo que nos da calma y tranquilidad, tal vez uno dice, ah, qué bueno, sí, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, o él lo analiza también que a veces se intenta restaurar el equilibrio buscando chivos expiatorios, ¿no? La culpa es de ellos o ellos lo causan, y con eso piensan que resuelven el problema, pero no lo resuelven, lo incrementan. O, y ahí viene la opción de Heifetz, que es para él, o la sociedad se moviliza para producir una nueva adaptación, es decir, encara este nuevo desafío adaptativo. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? En cada ámbito, en la economía, en la educación, en nuestra vida personal, estamos viendo cómo nos adaptamos a estas nuevas condiciones que han cambiado, ¿no? Uno habla, hace 2 meses atrás vivíamos en otro planeta y todavía no sabemos a fondo cuáles van a ser las repercusiones de esto a mediano y largo plazo. Ahora todos queremos salir lo antes posible de esta pesadilla y volver a nuestras vidas normales, entre comillas, pero estamos en esta etapa. Entonces, lo que plantea Heifetz es, hace falta generar una nueva adaptación. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo se lidera una adaptación a un nuevo contexto con nuevas prácticas, con nuevas ideas? No es algo fácil. Y ahí viene la tarea del líder que en este sentido. Y Heifetz plantea que hay 5 estrategias. Y yo creo que Maimónides, intuitivamente, porque no había leído a Heifetz, vivió 850 años antes que él, tuvo esta idea, que primero hay que diagnosticar los problemas de fondo, porque hay muchos problemas menores, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los problemas de fondo? Y la idea de los valores que están en juego, porque uno puede decir, ok, no cerramos nada, que la gente trabaje y que muera la gente que tenga que morir, así va a pasar. Pero nuestros valores dicen, no, espera, la vida humana tiene un valor, hay que protegerla. ¿Hasta dónde, cómo se equilibra ese tema? Siempre uno analiza desde valores. Cuando uno analiza, tiene que poner qué pesa más, ¿no? ¿Cómo juego con esto? ¿Cómo decido? Pero primero hay que identificar el problema de fondo. Si no identificamos ese problema de fondo, y Maimónides lo hizo en su época, cuando él entiende que en esta carta que escribió, la famosa carta sobre, digamos, se llama en español la carta Igeret Hashmad en hebreo, o la carta sobre la apostasía, etc. Él ahí entendió que el problema era cómo generamos que esta comunidad pueda pasar la tormenta de vivir bajo un gobierno fundamentalista y volver a la vida judía nuevamente. No era el tema del martirio, porque con el martirio no iba a quedar nadie, y si no quedan judíos no hay judaísmo.
Entonces Maimónides entendió que si bien los valores heroicos del martirio son para ciertos momentos y ciertos contextos, en este caso concreto, él entendió que lo mejor era cómo preservamos a la comunidad sin que se pierdan totalmente, sin que pierdan su conciencia como tal, pero al mismo tiempo preserven los valores del judaísmo lo máximo posible para pasar la tormenta y volver a esa normalidad. Otra cosa importante, y esto es algo que muchos líderes tendrían que aprender, es que si uno quiere hacer estos cambios, esto duele, esto cuesta, esto la gente rechaza muchas de estas medidas. A nadie nos gusta quedarnos en casa. Pero él dice que, y esto genera malestar, pero el malestar tiene que manejarse en un nivel, digamos, que la gente puede tolerar. Si las medidas son de una naturaleza tal que la mayoría de la población no puede tolerar, ahí estamos en problemas porque explota, no funciona. Otro tema importante es, como él dice acá, es hay que enfocarse, el tercer punto, en las cuestiones que deben ser resueltas y no en distracciones reductoras del estrés, ¿no? Es decir, situaciones que puede ser buscar un chivo expiatorio, como pasa a veces con el antisemitismo u otras formas de racismo, o en, digamos, preocuparse ahora que el tema son las máscaras y no darse fondo que el tema de fondo es encontrar una vacuna o alguna alternativa, digamos, de este tipo que de alguna forma corte esta cadena de contagios, ¿no? Y de otro tipo. Pero lo que él plantea es, hay muchos temas que se juegan alrededor, porque en la realidad los problemas no vienen con un cartel que dice problema. Eso es algo que hacemos nosotros con nuestras mentes, que identificamos una situación como problemática y que requiere algún tipo de intervención, ¿no? Lo que estoy diciendo ahora está basado en Heifetz. Estos pasos así detallados los ha desarrollado Roland Heifetz, pero yo creo que Maimónides, como médico que entendía como la armonía de la sociedad, él entendía que estos elementos también están en su visión. Y por último, estos dos elementos que son hacer soportar, hacer trabajar a la gente, pero a un ritmo que puedan manejar. O sea, hay un dicho en la ley judía que dice, es decir, no se puede plantear una norma que la mayoría de la población no la pueda cumplir. Uno tiene que darse cuenta que la gente tiene ritmos. Y yo quiero que lleguen aquí, quiero que corran el maratón, pero pueden correr 1 kilómetro, los preparo para 1 kilómetro. Y cuando llega el kilómetro, los preparo para 5 kilómetros. Y cuando llegan 5, a 10. No puedo pensar que de 0 van a correr la maratón. Es decir, lo que dice Heifetz es que el líder tiene que regular los cambios de acuerdo a las posibilidades del grupo, de la sociedad. Hay medidas que se quisieran poner, que si se ponen de una forma tal, la gente la puede aguantar un tiempo, pero no todo el tiempo, o son imposibles de cumplir para la mayoría. Lo que está pasando ahora en México, que muchos sectores populares no pueden mantenerse en aislamiento social porque necesitan el dinero día a día. Entonces, ¿cómo se concilia la necesidad de cortar el contagio con sostener las necesidades económicas de la gente? Eso hay que buscar un mecanismo que sea viable como tal. Y por último, y esto es un tema que Maimónides plantea, hay que proteger las voces disidentes y del liderazgo sin autoridad. Es decir, cuando ocurren cualquier tipo de procesos, hay gente que va a estar en contra o va a decir cosas diferentes. La tentación del líder es acallarlos, que no me critiquen, que no cuestionen lo que estoy haciendo o las ideas, pero el problema de esta postura es que empobrece el discurso, empobrece la creatividad de la gente, y por eso es tan importante también, según él dice, preservar esto, digamos, como una estrategia que permita una mejora, de escuchar por ahí de una voz disidente, de una idea absurda, surge alguna respuesta, ¿no? Hoy salió en varios medios, algunos habrán visto el modelo que propone un matemático israelí de cómo conciliar confinamiento con trabajo, ¿no? Que según un modelo matemático que él desarrolló, se puede hacer que haya un día de trabajo, una cantidad de días de trabajo y días de porque ahí es cuando uno interrumpe la cadena de contagio y hay un modelo de 2 días y 3 de confinamiento, y otro de 10 y de 4 días de trabajo y después de confinamiento. Es decir,
uno diría, no, no se puede, esto está mal, ¿no? Hay que escuchar y ver si tiene alguna posibilidad, ¿no? Entonces, este es el tema acá, ¿no? La pregunta que quiero plantear, y acá combino Maimónides con la realidad, es que todos los líderes, ya sea de sus empresas, de los países, de las instituciones educativas o comunitarias, rabinos, etcétera, ¿cuáles son los desafíos adaptativos que enfrentamos hoy a raíz del coronavirus? Es decir, podemos identificar el tema crucial porque hay muchos temas que están aquí, desde el malestar de la gente, desde los costos sociales, económicos, psicológicos, que no son menores con los niños. Entonces, ¿cómo nos manejamos acá? Yo creo que lo que podemos aprender en este contexto es algo que presenté antes, que ahora voy a volver, que es este tema, perdón, que quiero volver acá, que es algo de Maimónides, que es una serie de atributos. Maimónides dice que primero hay que, y de vuelta como filósofo racionalista que es, hay que entender las causas de los problemas. Fíjense ustedes que se dio en Estados Unidos, se dio en Israel, que algunos sectores ultraortodoxos no tomaron las medidas de prevención y de aislamiento social y seguían con things as usual, ¿no? Que seguían reuniéndose en bodas o en entierros, en otros marcos, ¿no? ¿Saben a qué se debe? En parte se debe a la ignorancia del liderazgo rabínico de temas de ciencia, cosa que Maimónides no tenía, él justamente era. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende cómo funciona el universo y cómo funcionan los procesos, y para eso Maimónides dice está la ciencia y la filosofía. Si yo quiero entender cómo funciona el universo, no es un tema de buscar un dicho antiguo de la Torá o un dicho antiguo del Talmud. Tengo que irme a lo que dicen los científicos. En parte es porque esta gente no entendió. Ahora lo están entendiendo porque son el 30% de los infectados en Israel, por ejemplo. O más, cuando son nada más que el 8% o menos de la población. Maimónides dice, hay que comprender, hay que entender la realidad. El mundo tiene su lógica. Las normas del universo tienen su propia dinámica. Entonces, y él dice, ok, ahora, vuelvo al punto y con esto termino para abrir algunas preguntas que puedan escribir, por favor, a través del chat para que podamos responder. Comprender, no lo puse acá porque está en su visión de mundo. Maimónides es un hombre con una visión científica de mundo. Es uno de los más grandes creyentes que cree que el amor a Dios y el amor al prójimo se encuentran a través de la comprensión del universo, y para eso la ciencia y la filosofía son dos herramientas fundamentales. Y una vez que uno comprende los problemas, hace falta empatía, entender qué le está pasando al otro, su sufrimiento, su ansiedad, su preocupación. Contención, cómo podemos darle un abrazo de alguna forma para que la gente calme parte de su angustia y todo, porque si no la gente no puede escuchar. Pero también hay que preservar esa distancia que me permita entender la situación y ver que ahora está en esta etapa, no lo puedo llevar al segundo piso. Todavía no puede subir las escaleras, pero tengo que ir preparándolo para que pueda subir de paso a paso y llegar a la etapa necesaria. Creatividad, creo que este es un momento para todos, de ser creativos en cada ámbito de nuestra vida para encontrar los recursos, las opciones que tenemos. Responsabilidad, creo que todos los liderazgos tienen que comprometerse en los lugares donde uno actúa para ver cómo minimizamos el sufrimiento, el dolor que causa este tipo de situaciones, y también la idea de integridad, que a mí me parece fundamental. Uno no puede renunciar a principios fundamentales, a la honestidad propia con uno mismo, como Maimónides mismo lo hacía, que si bien el pueblo no podía comprender o rechazaba muchas sus ideas, Maimónides no es que dijo, ok, les digo lo que ustedes quieran escuchar. No, Maimónides siguió con sus ideas, pero las transmitió en forma tal con un sentido educativo, es decir, le importaba lo que piensa la gente, ¿no? Entonces, con esto vamos a ir a ver ahora la parte de preguntas, ¿no? Bueno, acá alguien pregunta, Maimónides se enfrentó a la conversión forzosa, ¿qué opinaba sobre los que convertían al cristianismo? Bueno, el enfoque de él uno podría aplicarlo en varios contextos. Dice, el ideal es no estar sometido a no tener que vivir en este tipo de sociedades intolerantes,
Pero si uno está en este lugar, tiene dos caminos. Puede elegir el martirio, como muchos judíos lo hicieron en la Edad Media, desde la época de las cruzadas, que es la época donde él vive. Maimónides veía el sufrimiento y el dolor que causa el exilio, él habla de eso, ¿no? La crisis del pueblo judío hoy, dice Maimónides, se debe a los dolores y las persecuciones del exilio. O sea, Maimónides entiende que hay algo que afecta. Él lo que pensaba es que uno tiene que seguir siendo judío en todo lo que pueda, y si por las condiciones está forzado a convertirse, como en su época, según algunos historiadores, su propia familia, al Islam externamente, en toda su vida privada tiene que seguir preservando el judaísmo al máximo, ¿no? Todo lo que pueda, ¿no? Acá alguien pregunta si tuvo influencia en Tomás de Aquino. Sí, Maimónides tuvo influencia, pero no directamente, porque Tomás de Aquino es un poco más de una generación después de Maimónides. El maestro de Tomás de Aquino, que era Alberto Magno, cita a Maimónides, toma, y el mismo Tomás de Aquino lo cita a Maimónides, particularmente en el tema de la teología negativa, es decir, que Dios no se puede definir positivamente, sino como en ese juego de quién es el personaje, diciendo sí, no. Cuando hacemos una afirmación acerca de Dios, dice Maimónides, en realidad es una negación. Si yo digo que Dios es todopoderoso, yo no conozco el poder de Dios. Digo, no es limitado, pero ¿cuál es el poder divino? No lo sé. Es como yo diga, ¿cuál es la riqueza de Bill Gates? Yo la verdad digo, cuando digo que Bill Gates es muy rico, no sé cuántos millones tiene. No creo que ni los contadores de él sepan con todo. Pero al decir eso estoy afirmando que es muy rico, y sí tuvo un impacto en la escolástica cristiana a través de el maestro Alberto Magno, y después de Alberto Magno pasa a... Hay partes de la Guía de Perplejos fueron traducidas al latín, y así llegó esta obra. Hay muchas preguntas acerca del hombre y Dios. Maimónides piensa que, y hablamos, Maimónides es un pensador profundamente religioso. Él forma parte de lo que llama el racionalismo religioso. Él entendía que no hay un contraste entre razón y fe. Porque fíjense ustedes que hay pensadores que plantean que el único camino a Dios pasa por la fe, opuesto al conocimiento, opuesto a la ciencia. Como en los grupos más místicos, hasídicos en el caso judío, u otros grupos que se llaman fideístas, técnicamente esto se llama racionalistas versus fideístas. Y no es blanco-negro, hay posturas dentro. Maimónides está en una postura, digamos, intermedia, donde él plantea que la razón tiene sus límites para comprender el universo y para comprender a Dios. Pero Maimónides planteaba que la mejor forma de entender a Dios es a través de la creación. Ahora, ¿cómo comprendemos la creación? Por medio de la ciencia, por medio de las herramientas de la razón, la filosofía también él planteaba como la época. Entonces Maimónides cree que el conocimiento genera amor. Y en esto hay una cercanía con otro filósofo que estamos dando a dar un curso, que es Spinoza. Porque el ideal de Spinoza, si bien Spinoza va a romper con muchas creencias tradicionales y de Maimónides, pero Spinoza también está la idea que el amor a Dios intelectual, es decir, sin comprensión no puede haber verdadero amor. Se requiere también la comprensión. Y hay un hecho fundamental para Maimónides, que la razón humana no es una aberración de la naturaleza. La racionalidad humana es un don divino y tenemos la obligación de utilizarlo como tal. Y Maimónides entiende que hay problemas prácticos y hay problemas, digamos, hay temas que deben resolverse en el ámbito de la práctica, de la política, de la economía, de la medicina, y hay problemas espirituales. Por supuesto, para él los espirituales son los centrales, como la famosa pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Donde están las necesidades básicas y el ser humano tiene que llegar a lo que él llama self-realization, ¿no? La autorrealización, plenitud, ¿no? Bueno, alguien plantea acá que también hay que, si como San Pablo tenemos que aprender mucho de nuestros padres del pueblo judío, nos plantea alguien. Alguien pregunta acá, voy a volver adelante a otras preguntas. ¿El líder pedía permiso a la sociedad para tratarla o era la sociedad quien nombraba el líder, o ambas? Una muy buena pregunta. O sea, Maimónides, aquí hay que entender algo, que Heifetz nos ayuda. Autoridad, hay liderazgo con autoridad y liderazgo sin autoridad. ¿Qué quiere decir esto?
Hay gente que tiene un cargo formal que le da autoridad, pero puede no ser líder. Y hay gente que no tiene un cargo formal como tal, pero que por su acción, por sus ideas, tiene una capacidad de liderazgo, ¿no? Entonces, el ideal sería que el líder tenga también la autoridad para poder avanzar. Maimónides tuvo en un momento la autoridad porque él va a ser elegido el Nagid como el líder, digamos, de la comunidad judía de Egipto, gracias a que era médico de la corte. Entonces lo nombran a él porque era una persona que estaba en contacto con la época de Saladino. Si ustedes recuerdan las películas de Robin Hood, Ricardo Corazón de León es el par, el cristiano que lucha contra Salah Hadid, un hombre sumamente lúcido y tenía una corte, y Maimónides era médico de la corte de Saladino y de Al-Fadil, que era su mano derecha y de su familia. Entonces, acá hay una pregunta interesante. A veces hay líderes que por formalidad son electos en elecciones o tienen un cargo, pero no siempre la autoridad es líder. A veces hay líderes que emergen sin autoridad, pero que tienen capacidad de transformar a la sociedad, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Un ejemplo de esto que analiza Heifetz es lo que pasó en Estados Unidos con Martin Luther King, que él analiza en detalle ese caso. Martin Luther King era un líder sin autoridad, era un pastor, pero él va a ser alguien que va a instalar el tema de la igualdad racial, etcétera, en Estados Unidos, de derechos de voto, y cómo analiza que Johnson, el presidente, tuvo un rol muy inteligente en eso, cómo lo contiene como una voz disidente y trata de avanzar sabiendo que no fue fácil obtener esas leyes de igualdad. Acá alguien pregunta cómo Maimónides se convirtió al Islam y regresó al judaísmo. Bueno, el tema era esto. El mundo islámico no es como el mundo cristiano. En el mundo cristiano existía una institución llamada Inquisición, que exploraba qué hacía una persona, qué no hacía una persona. Por otro lado, la conversión al Islam es menos problemática que la conversión al cristianismo, porque su concepto divino también es un concepto unitario, digamos, no trinitario, de Dios, y también las mezquitas no tienen imágenes, etc. Entonces era como más aceptable. Entonces lo que hizo Maimónides es que se convierte formalmente, es decir, hacen la declaración pública, la shahada, se dice en árabe, que es, afirman, sí, somos, creemos que Mahoma es el profeta, etcétera, etcétera. Pero en su hogar seguían viviendo todas las prácticas judías, no había un control como va a haber en la sociedad cristiana. Y apenas vuelve a Egipto, vuelve acá. Pero si bien en la legislación islámica un islámico que volvía a otra religión era sujeto de muerte, aparentemente en Egipto ocurre que alguien identifica a Maimónides y dice, usted se convirtió al Islam, ¿cómo es que ahora es esto? Pero como era el médico de la corte, el propio, digamos, líder de la corte, Al-Fadil, dice, Maimónides es judío y punto. ¿Tiene algún problema usted? No. Ok. Lo resolvió de esa forma. Heifetz es una familia judía de médicos famosos, violinistas, que alguien preguntaba acá si, sí, pero es un apellido judío, eminentemente judío. Con respecto a la mujer, bueno, Maimónides comparte los prejuicios de muchos medievales acerca de la mujer, ¿no? Tenía una postura que hoy diríamos machista. O sea, era un hombre muy lúcido, pero a pesar de eso, ninguno de nosotros escapa de los límites de su propia cultura. Es difícil, ¿no? Romper con eso. Él sí tenía una visión, digamos, en cierto sentido, como muchos otros, machista con respecto a la mujer. ¿Es correcto? Pero si uno ve la concepción de fondo de Maimónides, que no hay una visión antifeminista, mucho menos al contrario. En algunas partes sus códigos él muestra una postura también bastante liberal frente a este tema. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera? Puede usar el chat, ya creo que revisamos todos. ¿Alguien pregunta si va a haber más cursos? Sí. Próximamente vamos a lanzar un paquete de cursos muy variados para todos los que quieran participar. Tenemos distintas propuestas con distintos temas, tanto de temas judíos como de temas de psicología positiva, de terapias conductuales de otro tipo, de bienestar, de educación, ¿no? Tenemos una variedad. Algunos me piden si puedo compartir la presentación. Miren, no la puedo compartir porque está en proceso. Hay partes que tengo que modificar, que tengo que cambiar, pero esto va a quedar grabado.
esta presentación está grabada y próximamente en la página web de la universidad pueden encontrar programas, cursos, actividades, otras conferencias grabadas. En YouTube también hay conferencias grabadas nuestras. Alguien acá hablaba que distinguen entre cristianismo y catolicismo, que los grupos, es verdad, los grupos evangélicos no tienen tantas imágenes, según la Biblia protestante, que tiene también más libros, es correcto. Acá alguien planteaba esto. O sea, Maimónides, para terminar, una pregunta muy interesante. ¿Qué recomendaciones nos haría Maimónides hoy? Como les dije, Maimónides es uno de los grandes médicos de su tiempo, un gran científico, uno de los principales rabinos y conocedores de la ley judía. Yo creo que Maimónides diría, señores, en esta época de crisis, primero, no tenemos que perder la perspectiva. ¿Para qué vivimos como tal? Para Maimónides la salud no es un fin en sí mismo. Para Maimónides la salud es una condición necesaria para vivir una vida trascendente, una vida con significado. Y el significado del ser humano es comprender el universo, todo lo que pueda, amar al prójimo y amar a Dios. Ese es el fin, digamos, de la vida para Maimónides. Maimónides nos hubiese dicho, obedezcan las normas de salud que plantean los expertos. No se crean que están por encima de estas normas. O sea, ahora es un momento para probar a muchos charlatanes que dicen que yo con la Kabbalah y yo con estas cosas o con este santo, con este tipo de cosas. A ver, vamos a ver cómo funcionan. Que prueben ante los hechos si eso le da inmunidad frente al virus o frente a las cuestiones. Creo que es un momento de valorar, como se está dando ahora, la ciencia, que realmente es parte de la creatividad humana, es parte, digamos, del mandato divino de dominar la tierra y poder construir sociedades que tengan este tema. Sobre Maimónides, alguien pregunta acá qué leer. Les recomiendo, si quiere leer un libro que está en español, también es está en inglés. Estas son las mejores biografías escritas de profesor de la Universidad de Chicago. Joel Kramer es una muy buena biografía que se consigue en inglés y en español. Creo que es una buena referencia para ver. O si no, otro libro que creo que es de lo mejor, de alguien que fue colega mío, amigo, compañero, y hoy en día es uno de los más grandes académicos del mundo judío, Moshe Albertal, también se llama Maimónides, una obra extraordinaria, que Albertal es un gran experto en literatura rabínica, filosofía y derecho, que escribió una biografía extraordinaria, se las recomiendo también, muy buenas, son dos. Y esta obra, la última que les mencioné, sobre Maimónides como líder, acá pueden ver un análisis detallado de estas cartas que él escribe y cómo él orienta a la gente a resolver sus desafíos adaptativos. Creo que esto sería parte como tal. Les decíamos a todos, a los que son judíos, que tengan, yo digo ahora, no se dice más Hak Kasher Besameach. Siempre decíamos los judíos que tengas una Pesaj que sea kasher y alegre. Yo creo que hay que decir primero un Pesaj Barí, Kasher Besameach. Primero un Pesaj que sea saludable, después kasher y después también alegre, ¿no? Creo que hoy en día hay que poner primero saludable. A los amigos cristianos que nos escucharon, católicos, cristianos, les deseamos que tengan una Pascua significativa. Creo que toda esta experiencia nos va a hacer pensar mucho cómo celebramos sin nuestras familias y poder ver qué es lo valioso, qué es lo importante para nuestras vidas. En la página web de nuestra universidad van a encontrar información acerca de los cursos, etcétera, y de los que se han registrado. Están hablando. Acá alguien pregunta, Levinas y Maimónides, sí hay influencia. O sea, a Levinas, en parte, digamos, Levinas tiene una relación ambivalente con Maimónides, porque Levinas va a cuestionar la línea racionalista del pensamiento filosófico. Entonces, no es, digamos, el principal santo de devoción de Levinas, pero sí lo trabaja. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, cuídense y que sí podamos encontrarnos ahora también ya personalmente. Un saludo a todos los amigos, había también Friedman desde Miami y otra gente querida que he visto de México, de Argentina, de otros países. Un gran abrazo a todos y que estemos todos muy bien. Gracias.